2 sillas vacías. Eso fue lo primero que vi. No vi las agujas góticas de la biblioteca Sterling rozando el cielo azul de Connecticut, ni las banderas de Yale ondeando con esa elegancia intimidante que tienen las instituciones con siglos de historia. No vi las sonrisas de mis compañeros de clase, ni los togas negras que nos hacían parecer una marea de cuervos orgullosos. Mis ojos, entrenados desde la infancia para buscar la aprobación en los lugares equivocados, se fueron directamente a la tercera fila, asientos 12 y 13. Allí estaban. 2 sillas plegables de madera, con las tarjetas de reserva pegadas con cinta adhesiva blanca. Señor Ramiro Castillo y señora Lourdes Castillo. El viento suave de mayo hacía que las tarjetas aletearan, como si intentaran escapar de la vergüenza de estar solas. A mi alrededor, el mundo era un estruendo de alegría. El aire olía a magnolias y a perfume caro. Escuchaba el zumbido de las cámaras, los gritos de «Esa es mi hija», o «Y lo lograste, hijo», en inglés, en español, en mandarín. Era una sinfonía de orgullo familiar. Pero para mí, en el centro de ese torbellino de éxito, solo había silencio. Un silencio denso, pesado, que me apretaba el pecho debajo de la túnica de terciopelo de mi doctorado. Sentí una mano cálida y firme apretar la mía. Era Bruno. Mi Bruno. Estaba a mi lado, ajustándose su propia banda de graduación, pero sus ojos estaban fijos en mí. Él no necesitaba mirar las sillas vacías para saber qué estaba pensando. Él conocía la historia de esas sillas mejor que nadie. «No mires ahí, Paloma», susurró, con esa voz grave que siempre lograba anclarme a la tierra cuando sentía que iba a salir volando por la ansiedad. «Mira quién sí vino». Giré la cabeza lentamente. Unas filas más atrás, sentado con la postura rígida de un militar retirado o de un hombre que ha cargado demasiado peso sobre sus hombros, estaba mi abuelo, Ignacio. Llevaba su mejor traje, uno de color gris marengo que olía a naftalina y a cedro, un traje que probablemente tenía más años que yo. Se apoyaba con ambas manos en su bastón de madera tallada, y sus ojos. Dios mío, sus ojos brillaban con una humedad que rara vez se permitía mostrar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él asintió una sola vez. Un gesto corto, seco, definitivo. «Estoy aquí», decía ese gesto. «Te veo». Tragué saliva, sintiendo el nudo en mi garganta. Había pasado 3 años en la Facultad de Derecho de Yale, aprendiendo a argumentar, a disecar leyes, a no dejarme intimidar por jueces federales ni por fiscales agresivos. Me había convertido en una mujer de lógica, de pruebas, de hechos irrefutables. Pero en ese momento, bajo el sol de primavera de New Haven, volví a ser la niña pequeña de Abilene, Texas, que solo quería que su mamá la mirara. La ceremonia comenzó. El decano empezó su discurso sobre la responsabilidad, la justicia y el futuro. Palabras grandes para gente grande. Pero mi mente no estaba allí. Mi mente estaba viajando a más de 3000 kilómetros de distancia, hacia el sur, hacia el calor sofocante de Texas. Hacia un escenario lleno de luces estroboscópicas, laca para el pelo y sueños de plástico. Sabía exactamente dónde estaban mis padres. No se habían perdido. No habían tenido un accidente de coche. No se había cancelado su vuelo. Su ausencia no era una tragedia del destino, era una decisión. Una elección calculada. En este preciso momento, mientras yo estaba a punto de recibir el título de Juris Doctor, uno de los logros académicos más altos del mundo, mi madre, Lourdes, estaría ajustando el tirante del bikini de mi hermana menor, Celeste. Mi padre, Ramiro, estaría sentado en un auditorio escolar con aire acondicionado excesivo, sosteniendo un cartel con purpurina que decía Celeste, Reina de Texas. La ironía era tan aguda que casi me daba risa. Me habían enseñado que el trabajo duro traía recompensas. Me habían dicho que si era buena, si era obediente, si era perfecta, sería amada. Mentiras. Todas eran mentiras. Paloma Castillo, la voz del decano retumbó en los altavoces. El aplauso fue cortés, respetuoso. Mis amigos gritaron. Bruno soltó un silbido que hizo girar algunas cabezas.
El abuelo Ignacio se puso de pie, temblando ligeramente, y aplaudió con una lentitud solemne, como si cada palmada fuera un veredicto. Caminé hacia el escenario. Sentí la madera bajo mis tacones. Sentí el peso del diploma cuando lo pusieron en mi mano. Y en ese instante, frente a miles de personas, tomé una decisión. No una decisión impulsiva, nacida de la rabia adolescente, sino una sentencia fría y definitiva, digna de la abogada en la que me había convertido. Esas 2 sillas vacías no eran un error. Eran un mensaje. Y por primera vez en mi vida, decidí responderles. ¿Quieren saber cómo el día más feliz de mi vida se convirtió en el día de su juicio final? ¿Quieren saber cómo una simple foto destruyó la reputación que mi madre tardó 30 años en construir? Quédense, porque esta no es una historia sobre una graduación. Es una historia sobre cortar el cordón umbilical cuando éste se convierte en una soga alrededor de tu cuello. Para entender por qué 2 asientos vacíos en Connecticut pueden pesar más que una losa de cemento, tienen que entender de dónde vengo. Nací y crecí en Abilene, un pueblo en Texas donde el sol blanquea los huesos y el chisme alimenta las almas. Es uno de esos lugares donde el apellido importa más que la cuenta bancaria, y donde las apariencias no son solo una fachada, son una religión. Y la suma sacerdotisa de esa religión era mi madre, Lourdes Castillo. Si cierro los ojos, todavía puedo oler su perfume. Una mezcla empalagosa de gardenias y laca extra fuerte. Nuestra casa no era un hogar, era un santuario dedicado a su gloria pasada. En la sala de estar, no había fotos familiares normales, de esas donde los niños salen con la cara manchada de helado o los padres salen despeinados. No. Las paredes estaban cubiertas de fotos de ella. Lourdes en 1992, ganando Miss Abilene. Lourdes en 1994, finalista en Miss Texas. Lourdes con la banda, Lourdes con la corona, Lourdes con esa sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Ella nunca superó no haber ganado la corona estatal. Se quedó estancada en ese segundo lugar que le amargó el alma. Y cuando nací yo, su primogénita, me miró con la esperanza de una segunda oportunidad. Pero yo salí a mi padre. Pelo rebelde, ojos oscuros y profundos, una complexión más robusta y una personalidad que prefería esconderse detrás de un libro que desfilar ante una multitud. Tienes los tobillos de tu padre, Paloma, me decía mientras me cepillaba el pelo con demasiada fuerza. ¿Y esa frente? Dios mío, vamos a tener que invertir mucho en flequillos. Crecí sabiendo que era una decepción estética. No importaba que aprendiera a leer a los 4 años. No importaba que mis profesores dijeran que tenía una mente brillante. Para Lourdes, la inteligencia era un premio de consolación para las mujeres que no eran lo suficientemente bonitas. Luego llegó Celeste. Celeste nació 6 años después que yo, y desde el momento en que salió del vientre, fue como si el sol hubiera decidido habitar en nuestra casa. Era rubia como mi madre, delicada, con ojos azules y una risa que parecía campanillas. Ella era la reencarnación del sueño frustrado de Lourdes. Desde que Celeste pudo caminar, mamá la puso en clases de ballet, de etiqueta, de modelaje. Mi padre, Ramiro, era un hombre bueno, supongo. O al menos eso me decía a mí misma para no odiarlo. Trabajaba en la gerencia de una planta procesadora de alimentos. Era un hombre grande, de manos callosas, que llegaba a casa oliendo a maíz y cansancio. Pero en presencia de mi madre, ese hombre grande se encogía. Se volvía diminuto. Ramiro, la niña necesita ese vestido de $500 para el certamen de pequeñas misses, decía mi madre, sirviendo la cena. Pero Lourdes, el techo necesita reparación, y Paloma necesita frenos para los dientes, respondía él, con la voz baja, mirando su plato de frijoles. Los dientes de Paloma pueden esperar. La oportunidad de Celeste es ahora. ¿Quieres que tu hija sea una don nadie? Y siempre, invariablemente, papá suspiraba, tomaba un trago largo de su cerveza y murmuraba, está bien, mujer. Lo que tú digas. Para llevar la fiesta en paz. Llevar la fiesta en paz. Esa frase fue la banda sonora de mi infancia.
Significaba que mis necesidades eran sacrificables en el altar de la paz doméstica. Significaba que yo era la ofrenda que se quemaba para que el dragón no despertara. Recuerdo una noche específica. Tenía 10 años. Había sacado un 100 perfecto en mi examen de matemáticas estatal. Era la nota más alta del distrito. Corrí a casa, con el papel arrugado en mi mano, el corazón latiéndome de orgullo. Entré en la cocina gritando, mamá, papá. Miren. Soy la mejor del distrito. Lourdes estaba en la mesa de la cocina, con una lupa en la mano, examinando un pequeño rasguño en la rodilla de Celeste, que entonces tenía 4 años. Celeste lloriqueaba suavemente, comiendo una galleta. SHHH. Me chistó mi madre sin siquiera levantar la vista. Baja la voz, Paloma. Tu hermana se cayó en el parque y podría tener una cicatriz. ¿Te imaginas? Una cicatriz en la rodilla. Eso se ve terrible en traje de baño. Pero mamá, el examen, intenté, mi voz perdiendo fuerza. Lourdes levantó la vista entonces. Sus ojos recorrieron mi ropa desordenada, mis calcetines caídos, el papel en mi mano. No había orgullo en su mirada. Solo una leve irritación. Qué bien, Paloma. Ponlo en el refrigerador o donde sea. Y pásame el hielo. Rápido. Miré a mi padre. Él estaba leyendo el periódico. Bajó la hoja 1 centímetro, me guiñó un ojo tristemente y volvió a esconderse. Ese guiño fue lo único que recibí. Esa noche, mientras escuchaba a mamá cantarle canciones de cuna a Celeste en la habitación de al lado, rompí el examen en pedacitos y los tiré a la basura. Aprendí la lección, en la casa de los Castillo, solo brillaba lo que llevaba lentejuelas. Yo era invisible. Y si quería sobrevivir, tenía que aprender a hacerlo. A medida que crecíamos, la dinámica se solidificó como cemento seco. Celeste no era mi hermana, era la muñeca de la casa, y yo era la sirvienta no remunerada. No es que Celeste fuera malvada por naturaleza, al menos no al principio. Era una niña mimada, acostumbrada a que el mundo girara a su alrededor porque mi madre se encargaba de empujar el eje de la tierra para que así fuera. La disparidad económica dentro de nuestra propia familia era absurda, casi cómica si no fuera tan dolorosa. Lourdes manejaba las finanzas de la casa con una mano de hierro y una lógica distorsionada. Cuando tenía 15 años, me uní al equipo de debate de la escuela secundaria. Era mi refugio. En el podio, no importaba si mi ropa era de segunda mano o si no sabía caminar con tacones. Solo importaban mis argumentos, mi lógica, mi voz. Clasifiqué para el torneo nacional en Washington, D.C. Necesitaba $150 para la inscripción y el autobús. Solo $150. Esperé el momento perfecto para pedirlo. Fue un martes por la noche. Papá estaba viendo las noticias. Mamá estaba hojeando catálogos de vestidos. Mamá, papá, empecé, con las manos sudando. Clasifiqué para las nacionales de debate. Necesito $150 para el viaje. Lourdes cerró el catálogo de golpe. El sonido fue como un disparo. ¿$150? Repitió, como si le hubiera pedido 1.000.000. Paloma, ¿sabes cómo está la economía? Tu padre trabaja duro, no podemos estar tirando el dinero en pasatiempos que no llevan a ningún lado. No es un pasatiempo, mamá. Es para la universidad. Ayuda con las becas, argumenté, desesperada. No tenemos el dinero. Punto. Sentenció ella, volviendo a su revista. Media hora después, escuché a Lourdes hablando por teléfono con la entrenadora de pasarela de Celeste. Sí. ¿El curso intensivo de fin de semana en Dallas? Sí, por supuesto que la inscribimos. Son $2.500, ¿verdad? No hay problema. Le daré la tarjeta de crédito de Ramiro. Es una inversión para su futuro. Me quedé paralizada en el pasillo, con un vaso de agua en la mano. $150 para mí eran un despilfarro.
$2.500 para que Celeste aprendiera a caminar en línea recta eran una inversión. Sentí algo romperse dentro de mí. No fue un sonido fuerte, fue un clic silencioso. Dejé de esperar justicia. Ese fin de semana, fui al restaurante local, El Rancho, y pedí trabajo lavando platos. El dueño, el señor Martínez, me miró con lástima. ¿Tus padres saben que estás aquí, mija? Ellos no necesitan saberlo, respondí. Pasé las siguientes 3 semanas con las manos sumergidas en agua grasienta, restregando restos de enchiladas y frijoles refritos, hasta que mis dedos se arrugaron y mis uñas se ablandaron. Pero conseguí los $150. Fui a Washington. Gané el 3er lugar nacional. Cuando volví a casa con el trofeo, nadie me preguntó cómo me había ido. Mamá solo me dijo, llegas tarde. Celeste necesita que le planches la banda de mi simpatía, tiene una presentación mañana. Y hazlo bien, la última vez dejaste una arruga. Me convertí en la sombra que hacía que la luz de Celeste brillara más fuerte. Yo le escribía sus discursos de presentación porque ella no sabía conectar 2 oraciones con coherencia. Yo le arreglaba el dobladillo de los vestidos. Yo le hacía las tareas de historia mientras ella dormía sus horas de belleza. ¡Ay, Paloma, eres tan buena hermana!, me decía Celeste con esa voz cantarina, mientras yo estaba arrodillada a sus pies ajustándole los zapatos. Yo nunca podría hacer esas cosas aburridas que tú haces. Mi cerebro se cansa muy rápido. No es que se canse, Celeste, murmuraba yo, es que nunca lo usas. ¿Qué dijiste? Nada. Que te quedan bonitos los zapatos. Lourdes lo veía todo y no decía nada. O peor, lo aprobaba. Para ella, ese era el orden natural de las cosas. Yo era la obrera, Celeste era la reina. Y Ramiro, mi padre seguía escondido detrás de su periódico, detrás de su cerveza, detrás de su cobardía. A veces me dejaba un billete de $20 arrugado en mi mesa de noche, como una propina por mi sufrimiento. Nunca me decía perdón. Nunca me decía estoy orgulloso. Solo me daba dinero en secreto, como si amarme fuera un acto ilícito que tenía que ocultar de su esposa. Mi único salvavidas en ese océano de negligencia era mi abuelo Ignacio. El padre de mi padre. Vivía en una casita pequeña al otro lado del pueblo, llena de libros viejos, relojes de péndulo y olor a tabaco de pipa. Ignacio era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, era como si una montaña se moviera. Mi cumpleaños número 16 fue un día martes. En casa de los Castillo, los cumpleaños de Celeste eran eventos nacionales. Fiestas en el jardín, ponis, DJS, vestidos hechos a medida. Mis cumpleaños solían ser olvidados. Ese martes, bajé a desayunar esperando, tal vez, un feliz cumpleaños. Mamá estaba gritando por teléfono porque la tintorería había manchado una bufanda. Papá ya se había ido al trabajo. Celeste estaba quejándose de que el cereal estaba muy crujiente. Nadie me miró. Me hice un café, agarré mi mochila y me fui a la escuela. A la salida, vi la vieja camioneta Ford de mi abuelo aparcada frente a la escuela. Él estaba apoyado en la puerta, con su sombrero de ala ancha. Sube, Paloma, dijo. Me llevó al río, a un lugar tranquilo donde los sauces llorones tocaban el agua. Sacó una pequeña caja envuelta en papel marrón de su bolsillo. Sé que en esa casa a veces se les olvidan las fechas importantes, dijo, su voz rasposa pero amable. Pero yo no olvido el día en que llegaste al mundo y me hiciste abuelo. Abrí la caja. Dentro había una pluma fuente antigua, de cuerpo negro y plumín de oro. Pesaba en mi mano. Se sentía importante. Era mía, dijo. Con esa pluma firmé mis primeros contratos, escribí mis cartas de amor a tu abuela y redacté mi testamento. Ahora es tuya. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por el regalo, sino por el hecho de ser vista. Abuelo, yo, no sé si puedo ser lo que tú crees que soy. Mamá dice que soy, difícil. Que soy gris. Tu madre, interrumpió él con dureza, golpeando el suelo con su bastón, ve el mundo a través de un espejo. Solo le importa lo que se refleja. Tú,
mi niña, tú tienes fuego por dentro. Ellos ven la cáscara, yo veo la semilla. Me tomó por los hombros y me miró fijamente. Escúchame bien, Paloma. Ellos van a intentar hacerte pequeña para que quepas en su mundo. No los dejes. Usa esta pluma para escribir tu propia historia, no la que ellos quieren dictarte. Sal de aquí. Vuela lejos. Y cuando lo hagas, no mires atrás. Esa tarde, sentada junto al río con mi abuelo, hice una promesa silenciosa. No iba a quedarme en Avalene para ser la asistente de Celeste. No iba a casarme con un chico del pueblo y vivir bajo la sombra de mi madre. Iba a ser grande. Iba a ser poderosa. Esa noche, usé la pluma del abuelo para llenar la solicitud de admisión a las universidades. No apliqué a la universidad estatal local como querían mis padres. Apliqué a Harvard, a Stanford y a Yale. Fue mi primer acto de rebelión. Silencioso, tinta sobre papel, pero definitivo. Mientras mi madre le enseñaba a Celeste a sonreír con los ojos, yo estaba construyendo mi ruta de escape, ladrillo a ladrillo, ensayo a ensayo. Ellos pensaban que yo era invisible, pero no sabían que la invisibilidad es el superpoder perfecto para un espía que planea su fuga. El sobre llegó un jueves de marzo. Era grueso. Todo estudiante sabe que los sobres delgados son rechazos, una sola hoja de papel diciendo lo sentimos. Pero los sobres gruesos, esos contienen el futuro. Pesaba en mis manos como si estuviera hecho de plomo y oro. El remitente decía, Office of Admissions, Yale University, New Haven, CT. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Estaba sola en el porche de la casa. Me senté en el columpio viejo, con las manos temblorosas, y rasgué el papel. Querida señorita Castillo, es un placer informarle. Dejé de leer. El aire salió de mis pulmones en un sollozo ahogado. Había entrado. No solo había entrado, sino que en la segunda página detallaban una beca completa. Midland Financial Aid. Cubrían matrícula, alojamiento, todo. Era mi boleto de oro. Era mi libertad. Entré corriendo a la casa, olvidando por un segundo 18 años de indiferencia. La alegría era demasiado grande para contenerla. Mamá. Papá. Grité, entrando en la sala. La escena que encontré fue la habitual, pero ese día se sintió como una bofetada fresca. Celeste estaba de pie sobre una silla, llorando histéricamente frente al espejo grande de la sala. Lourdes estaba examinando la cara de mi hermana con una linterna. Es un desastre. Sollozaba Celeste. Tengo un grano. Tengo un grano en la barbilla y la sesión de fotos para el catálogo regional es mañana. Mi vida se acabó. Quédate quieta, mi amor, deja que mamá lo vea, decía Lourdes con la gravedad de un cirujano en plena operación a corazón abierto. Ramiro, trae el alcohol y el corrector verde. Rápido. Mi padre corría torpemente hacia el baño. Mamá. Insistí, agitando la carta. Me aceptaron. Entré a Yale. Lourdes ni siquiera giró la cabeza. Seguía aplicando una crema sobre la barbilla de Celeste. Ahora no, Paloma. ¿No ves que tu hermana tiene una crisis? Esto es serio. Si esa foto sale mal, puede perder el patrocinio de la tienda de ropa. Me quedé helada. Mamá, es Yale, dije, mi voz bajando de volumen. Es una de las mejores universidades del mundo. Tengo beca completa. Ramiro volvió con el alcohol. Se detuvo un segundo al verme. ¿Yale? Preguntó, jadeando. Eso está muy lejos, ¿no? En el norte. Sí, papá. Connecticut, dije, mirándolo a los ojos, suplicando un gramo de emoción. Lourdes finalmente se giró. Me miró con esa expresión de molestia, como si yo fuera una mosca zumbando en su oído. ¿Connecticut? Bufó. Hace un frío horrible allá. Además, ¿quién va a ayudar a Celeste con sus clases de oratoria si te vas? ¿Y quién va a llevarla al gimnasio por las tardes? Yo no puedo manejar a todas partes, Paloma.
Tu padre trabaja todo el día. Te necesitamos aquí. Hay una universidad comunitaria a 20 minutos, ¿por qué no vas a esa? Así puedes seguir ayudando en la casa. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. No era solo que no les importara mi éxito, era que activamente querían sabotearlo para mantener su comodidad. Querían cortarme las alas para que yo siguiera siendo el viento bajo las alas de Celeste. No voy a ir a la comunitaria, dije, y mi voz sonó extraña, dura. Voy a ir a Yale. Tengo la beca. No les costará ni un centavo. Celeste dejó de llorar por su grano y me miró desde su pedestal en la silla. Eres una egoísta, Paloma, dijo, sorbiendo los mocos. Me vas a dejar sola justo cuando empiezo a competir en serio. Sabes que me pongo nerviosa sin ti. Miré a mi padre. Era mi última esperanza. Papá, susurré. Ramiro miró a Lourdes, miró a Celeste, y luego miró al suelo. Mija, tu madre tiene razón. Te necesitamos aquí. La familia es lo primero. En ese momento, algo murió definitivamente. La niña que buscaba aprobación exhaló su último aliento. Y en su lugar nació una mujer que entendió que familia es solo una palabra, y a veces, es una trampa. Tienen razón, dije fríamente. La familia es lo primero. Por eso voy a hacer lo que sea mejor para mí. Porque yo soy mi propia familia ahora. Subí a mi cuarto, metí la carta bajo mi almohada y empecé a empacar mentalmente. No me iría hoy, ni mañana. Pero me iría. Y cuando lo hiciera, no miraría atrás. Llegar a New Haven fue como aterrizar en otro planeta. El aire era diferente, crujiente y lleno de posibilidades. Los edificios de Yale, con sus piedras grises y sus gárgolas, me hacían sentir que estaba viviendo dentro de una novela de Harry Potter, pero con más estrés y cafeína. Al principio, el síndrome del impostor me golpeó fuerte. Estaba rodeada de hijos de senadores, de diplomáticos, de genios que habían inventado aplicaciones a los 12 años. Yo era Paloma, la chica de Avalene que lavaba platos para pagar sus libros. Me sentía pequeña. Me sentía fuera de lugar. Pero entonces, algo maravilloso sucedió. Empecé a hablar en clase. Recuerdo mi primera clase de Derecho Constitucional. El profesor, una eminencia que había litigado ante la Corte Suprema, hizo una pregunta complicada sobre la enmienda 14. Levanté la mano, temblando. Di mi respuesta. Esperé la burla, esperé que me dijeran que me callara como hacía mi madre. Brillante, dijo el profesor, asintiendo. Un análisis muy agudo, señorita Castillo. Continúe. Me escucharon. Por primera vez en mi vida, mi voz tenía valor. No por cómo me veía, no por mi apellido, sino por lo que pensaba. Fue una droga más potente que cualquier otra cosa. Me volví adicta al respeto intelectual. Y luego conocí a Bruno. Bruno estudiaba arquitectura. Nos conocimos en la biblioteca, peleando por el último enchufe para la laptop. Era alto, con una sonrisa fácil y manos manchadas de grafito. No era de la élite, sus padres eran dueños de una panadería en Nueva Jersey. Tienes cara de que necesitas un café y un abrazo, no necesariamente en ese orden, me dijo ese día. Nos hicimos inseparables. Con Bruno, aprendí lo que era el amor sin condiciones. Él no quería que yo fuera más bonita, ni más servicial. Le gustaba verme en pijama, con los lentes chuecos, debatiendo sobre política a las 2 de la mañana. El verdadero choque cultural llegó en Acción de Gracias de mi segundo año. No tenía dinero para volver a Texas, y honestamente, no quería, así que Bruno me invitó a su casa en Nueva Jersey. Estaba aterrorizada. En mi experiencia, las cenas familiares eran campos minados donde cualquier comentario podía detonar una crítica sobre mi peso o mi ropa. Pero la casa de Bruno era, ruidosa, caótica y cálida. Su madre me abrazó nada más entrar. Su padre nos sirvió vino y nos preguntó sobre nuestros estudios, y, esto fue lo que me rompió, escuchó las respuestas. Se interesaron genuinamente. Paloma, Bruno nos cuenta que eres una abogada feroz, dijo su papá.
Estamos muy orgullosos de ti, mija. Es difícil llegar a donde estás. Me tuve que disculpar e ir al baño. Me senté en el borde de la bañera y lloré. Lloré porque esos extraños me daban en 5 minutos lo que mis padres no me habían dado en 20 años. Lloré de gratitud y de rabia. Entendí que la toxicidad de mi casa no era normal. No todas las familias eran así. El amor no tenía que doler. El amor no tenía que ganarse con servidumbre. Bruno tocó la puerta suavemente. Palo. ¿Estás bien? Abrí la puerta y lo abracé. Estoy bien, dije. Solo estoy aprendiendo a respirar aire limpio. Ese viaje cambió todo. Dejé de llamar a casa todas las semanas. Mis llamadas se volvieron mensuales, luego bimensuales. Cada vez que hablaba con Lourdes, la conversación era un monólogo sobre los triunfos locales de Celeste, Miss Primavera, reina de la feria del condado. Nunca me preguntaban por mis notas, ni por mi vida. Y yo dejé de ofrecer la información. Me estaba destetando de ellos. Pero todavía quedaba una última prueba. Una última esperanza estúpida e infantil que se negaba a morir. La graduación. A pesar de mi nueva vida, el pasado tenía garras largas. En las navidades de mi tercer año, tuve que volver a Texas. El abuelo Ignacio había tenido una gripe fuerte y quería verlo. La casa estaba igual, pero más llena de trofeos baratos de Celeste. Ella ahora tenía 19 años y se estaba preparando para el grande, Miss Texas, Estados Unidos. Era su obsesión y la de mi madre. Este es el año, Paloma, me dijo Lourdes apenas entré, sin saludarme. Celeste está en su mejor momento. Necesitamos cada centavo para el vestido de gala, el entrenador personal y las inscripciones. Esa noche, había una cena de Navidad en el club campestre local. Era importante ver y ser vistos. Ponte algo bonito, Paloma, me ordenó mamá. No me avergüences yendo con esos trapos de hippie intelectual que usas allá en el norte. Subí a mi cuarto y busqué en mi maleta. Tenía un vestido sencillo, negro, elegante, que había comprado con mi sueldo de pasante. Bajé las escaleras. Lourdes me interceptó en el pasillo. Me miró de arriba abajo y frunció el ceño. No. Ese no. ¿A qué tiene de malo? Pregunté. Es demasiado moderno. Y la tela se ve cara. Vas a opacar a Celeste. Ella va a usar el vestido rojo, y el negro hace demasiado contraste. Parecerás la bruja del cuento. Mamá, es un vestido negro simple. Dije que no. Súbete y busca en el armario de cosas viejas. Ahí está el vestido verde que usó tu prima Mireya hace 4 años para su confirmación. Usa ese. ¿El vestido de Mireya? Sentí la humillación subirme por el cuello. Mamá, me queda chico, está pasado de moda y tiene un volante horrible en el cuello. Tengo 24 años, soy estudiante de doctorado en Yale. No voy a vestirme como una niña de 12 años. Te vas a vestir como yo diga mientras vivas bajo mi techo. Gritó Lourdes, su máscara de dama perfecta cayendo por un segundo. Necesitamos ahorrar dinero para el vestido de competencia de Celeste, que cuesta $4,000. No voy a permitir que tú aparezcas ahí pareciendo una abogada rica y hagas sentir menos a tu hermana. Sube ahora mismo. Miré a mi padre, sentado en su sillón. A papá, supliqué. Ramiro ni siquiera levantó la vista del televisor. Hazle caso a tu madre, Paloma. No empieces una guerra en Navidad. Subí las escaleras con lágrimas de impotencia quemándome los ojos. Me puse el maldito vestido verde. Me apretaba en el pecho, me hacía sentir ridícula, fea, infantil. Cuando bajé, Celeste estaba allí, resplandeciente en un vestido rojo de seda que costaba más que mi matrícula de un semestre. Me miró y soltó una risita cruel e inocente. Ay, Pame, te ves tan tierna. Como un duende de Navidad. Pero no te preocupes, nadie te va a mirar mucho. Tú eres la lista, ¿no? No necesitas ser bonita.
En la fiesta, me pasé la noche escondida en una esquina, sintiendo las miradas de lástima de los vecinos. Pobre Paloma, escuché susurrar a una señora. Tan inteligente, pero qué lástima que no heredó el gusto de la madre. Mírala, parece una niña grande. En ese momento, mientras apretaba mi copa de sidra hasta casi romperla, entendí algo crucial. No era solo negligencia. Era crueldad. Mi madre disfrutaba haciéndome menos. Necesitaba que yo fuera fea para que Celeste fuera más hermosa. Necesitaba que yo fuera un fracaso social para validar su propia existencia superficial. Mi padre se me acercó sigilosamente cuando nadie miraba. Me deslizó un billete de $50 en la mano. Cómprate algo bonito cuando vuelvas allá, susurró, con olor a whisky en el aliento. Perdónala, ya sabes cómo es. Miré el billete en mi mano. $50. El precio de su conciencia. El precio de mi dignidad. Me dieron ganas de tirárselo a la cara, pero lo guardé. Lo guardé para recordarme exactamente cuánto valía mi padre, $50 y un susurro cobarde en la oscuridad. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, por favor dale me gusta al video ahora mismo. Suscríbete al canal y déjame un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu interacción ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan saber que no están solas. Gracias. Y ahora, prepárate, porque la traición final está a punto de ocurrir. Regresé a Yale con el corazón blindado, o eso creía. Faltaban 3 meses para la graduación. El gran día. El final de 3 años de insomnio, café rancio y libros de leyes que pesaban más que mi conciencia. A pesar de todo, a pesar del vestido verde, a pesar de los años de ser la sombra, una parte estúpida y pequeña de mí todavía tenía esperanza. Pensaba, esto es Yale. Es un doctorado. Es el logro más grande que cualquiera en la familia Castillo ha tenido jamás. Tienen que venir. Tienen que estar orgullosos. Decidí no dejar nada al azar. Sabía que si les daba una excusa, la tomarían. No tenemos dinero para los vuelos, dirían. O el hotel es muy caro. Así que hice algo que, mirando hacia atrás, me da ganas de abrazar a mi yo del pasado y decirle que deje de mendigar amor. Usé todos mis ahorros. Todo el dinero que había ganado trabajando como asistente de investigación y transcribiendo documentos legales. Compré 2 boletos de avión en primera clase para Ramiro y Lourdes. Reservé una suite en el Hotel Omni de New Haven, el más lujoso de la ciudad. Alquilé un coche con chofer para recogerlos en el aeropuerto. Me gasté casi $3,000. $3,000 para comprar su presencia. Escribí una carta a mano. No un email, no un mensaje de texto. Una carta en papel de hilo color crema. Queridos mamá y papá, sé que hemos tenido nuestras diferencias. Sé que no soy la hija que esperaban. Pero este logro también es de ustedes. Quiero que vean lo que construí. Quiero que me vean recibir mi título. Ya está todo pagado, vuelos, hotel, transporte. Solo tienen que subirse al avión. Por favor, vengan. Con amor, Paloma. Metí los boletos impresos y las reservas dentro del sobre. Lo envié por correo certificado, con acuse de recibo. Quería tener la prueba física de que lo habían recibido. Cuando vi la confirmación de entrega en internet, empecé a contar los días. Imaginaba la escena, mamá llorando al ver el campus, papá abrazándome y diciéndome que valió la pena. Imaginaba que, por un fin de semana, Yale sería más impresionante que cualquier concurso de belleza. Pasó una semana. Nada. Pasaron 2 semanas. Silencio. Llamé a casa. Nadie contestaba. Dejaba mensajes en el contestador, ¿recibieron el sobre? ¿Les gustaron los boletos? Bruno me veía mirar el teléfono cada 5 minutos. Palo, si quisieran llamarte, ya lo habrían hecho, me dijo una noche, mientras cenábamos pizza fría. Están ocupados, Bruno. Ya sabes cómo es mamá con la temporada de concursos.
Seguro están organizando todo para venir. Estás comprando su afecto, Paloma. Y lo peor es que creo que ni siquiera así te lo van a vender. Me enojé con él. Le grité que no entendía la cultura latina, que la familia es complicada. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Estaba pagando por una audiencia que no quería ver la obra. Faltaban 2 semanas para la graduación. Mi ansiedad era tan grande que apenas podía comer. Finalmente, un martes por la tarde, mi teléfono vibró. FaceTime, casa. Contesté al primer timbrazo, acomodándome el pelo, tratando de parecer exitosa y feliz. Hola. Dije, con una sonrisa demasiado brillante. La pantalla se iluminó. No vi la cara de mi madre al principio. Vi un techo con luces fluorescentes y escuché el zumbido de secadores de pelo. Luego, la cara de Lourdes apareció, pero no me estaba mirando a mí. Estaba mirando hacia un lado. No, no, más volumen en la coronilla. Quiero que parezca una leona. Gritaba a alguien fuera de cámara. Luego, giró los ojos hacia el teléfono. Ah, hola, Paloma. Hola, mamá. ¿Cómo están? ¿Recibieron el paquete? Pregunté, el corazón en la garganta. Sí, sí, llegó algo, dijo ella, distraída, masticando chicle. Oye, mija, tenemos que hablar de eso. No vamos a poder ir. El mundo se detuvo. El ruido de la biblioteca, el tráfico afuera, todo se silenció. ¿Qué? Susurré. ¿Por qué? Ya está todo pagado, mamá. Primera clase. Hotel 5 estrellas. Lourdes suspiró, ese suspiro dramático de mártir que conocía tan bien. Ay, Paloma, no seas difícil. Mira las fechas. El 25 de mayo es la final de Miss Texas, Estados Unidos. Cambiaron la fecha a último momento. Es la gran oportunidad de Celeste. Si gana, va al Miss Estados Unidos Nacional. ¿Entiendes lo grande que es eso? Pero mamá, yo me gradúo de Yale. Es un doctorado. Solo pasa una vez en la vida. Celeste tiene concursos cada año. No seas envidiosa. Me espetó. Celeste me necesita. Necesita que le arregle el vestido, que la calme, que esté ahí. Tú eres grande, Paloma. Tú eres fuerte. Tú siempre te las arreglas sola. Además, ya te mandarán el papel ese por correo, ¿no? Es lo mismo. No es lo mismo, dije, sintiendo que las lágrimas empezaban a quemarme. Quiero que estén ahí. Quiero que mis padres me vean. En ese momento, la cara de Celeste apareció en la pantalla, con rulos en la cabeza y una bata de seda. Pame, no seas aguafiestas, dijo, con esa voz dulce y venenosa. Necesito a mami y a papi aquí. Papá tiene que llevar la pancarta y tocar la bocina. Tú tienes a tus amigos los nerds allá. Déjanos disfrutar esto. Es mi momento. ¿Y cuándo será mi momento, Celeste? Pregunté, la voz quebrándose. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Lourdes arrebató el teléfono. Basta de dramas, Paloma. No vamos a ir y punto. Cancela los boletos o úsalos tú para venir a ver a tu hermana si quieres ser una buena familiar por una vez en tu vida. Te tengo que dejar, es el turno de Celeste para el bronceado en spray. La pantalla se fue a negro. Llamada finalizada. Me quedé mirando mi reflejo oscuro en el teléfono. No sentí dolor al principio. Sentí asombro. Asombro ante la magnitud de su indiferencia. Habían elegido. No era una cuestión de dinero, ni de tiempo. Era una cuestión de prioridades. Y yo, Paloma Castillo, la doctora en leyes de Yale, valía menos para ellos que una banda de satén y una corona de plástico. Esa noche llovía en New Haven. Una lluvia fría, de esas que calan hasta los huesos. Me refugié en la biblioteca Sterling Memorial. Necesitaba estar rodeada de libros, de lógica, de cosas que tuvieran sentido, porque mi vida personal había perdido toda coherencia. Me senté en mi cubículo habitual, rodeada de tomos de jurisprudencia.
Miré mi teléfono. Tenía un mensaje no leído de mi padre. Lo abrí con dedos temblorosos, esperando, rogando que fuera él diciendo, yo iré. Tu madre se queda, pero yo voy. El mensaje decía, mija, perdona a tu mamá. Está muy nerviosa. Ya sabes cómo se pone. Estamos muy orgullosos de ti, de verdad. Mándanos fotos. Te queremos. Papá. Mándanos fotos. Ni siquiera tuvo el valor de llamarme. Se escondió detrás de un mensaje de texto cobarde. Estamos orgullosos. Mentira. Si estuvieran orgullosos, estarían aquí. Si me quisieran, cruzarían el infierno para verme, no me pedirían que entendiera por qué prefieren ver a mi hermana caminar en traje de baño. Algo dentro de mí se rompió. Pero esta vez no fue como cuando tenía 10 años. No fue un rompimiento de tristeza. Fue un rompimiento de cadenas. Sentí una claridad helada invadir mi mente. Era la misma claridad que sentía cuando encontraba el argumento perfecto para ganar un caso. Analicé la evidencia, evidencia A, años de negligencia emocional. Evidencia B, sabotaje activo de mis logros. Evidencia C, la negativa a asistir a mi graduación a pesar de tener todos los gastos pagados. Veredicto, culpables. Sentencia, exilio permanente. No lloré. Mis ojos estaban secos como el desierto de Texas. Abrí mi laptop. Entré en la página de la aerolínea y cancelé los boletos de mis padres. Recuperé el dinero en créditos. Luego, cancelé el hotel. Cancelé el chofer. Después, tomé mi teléfono. Entré en contactos. Mamá. Borrar contacto. Bloquear número. Papá. Borrar contacto. Bloquear número. Celeste. Borrar contacto. Bloquear número. Entré a Facebook. Bloquear. 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 Instagram. Bloquear. Hice lo mismo con mis tías chismosas, con los amigos de mi madre, con cualquiera que pudiera servir de puente. Corté los cables. Dinamité los puentes. Quemé los barcos. Fue una cirugía radical, sin anestesia. Me estaba amputando mi propia historia, mi origen. Pero mientras lo hacía, sentí que mis pulmones se expandían. Por primera vez en 25 años, podía respirar profundamente. No tenía que suplicar. No tenía que esperar. No tenía que ser la segunda. Le envié un solo mensaje a mi abuelo Ignacio, a través de mi prima Mirella, la única aliada que me quedaba. Abuelo, te envié un boleto. Ven tú. Solo tú. Tú eres mi padre. Tú eres mi familia. Cerré la laptop. Miré por la ventana gótica de la biblioteca hacia la lluvia. Ya no era Paloma, la hija olvidada de los Castillo. Era Paloma, la sobreviviente. Y el día de mi graduación no sería una fiesta de lástima. Sería una coronación. Mi propia coronación. Y así volvemos al principio. Al sol de mayo. A las 2 sillas vacías. Ahora entienden por qué no lloré cuando vi esos espacios en blanco. Esos asientos no estaban vacíos por abandono, estaban vacíos por diseño. Yo los había dejado allí. Podría haber quitado las tarjetas. Podría haber invitado a otros amigos. Pero no. Quería verlos. Quería que el universo viera el vacío. Era mi monumento a su ausencia. Cuando bajé del escenario, con el diploma en la mano, Bruno me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas. Lo hiciste, amor. Lo hiciste sola. No, dije, mirando a mi abuelo que se acercaba lentamente. No sola. El abuelo Ignacio me tomó la cara con sus manos venosas y temblorosas. Mija, dijo, con la voz rota. Si pudiera darte el mundo, te lo daría. Pero creo que tú ya te lo ganaste. Tú me diste la pluma, abuelo, le dije, besando su mejilla. Tú me diste la herramienta. Nos tomamos fotos. Cientos de fotos. Yo con Bruno. Yo con el abuelo. Yo lanzando el birrete al aire.
En cada foto, mi sonrisa era real. No era la sonrisa ensayada de Celeste. Era una sonrisa feroz, de alguien que ha sobrevivido a un naufragio y ha llegado a la orilla. Pero el destino, o tal vez la justicia poética, tenía una última carta que jugar. Mi prima Mireya, la hija de la hermana de mi madre, la tía oveja negra que Lourdes despreciaba por ser divorciada, había venido a la graduación. Mireya siempre había odiado la hipocresía de mi madre. Mireya vio las sillas vacías. Vio mi sonrisa valiente. Y luego, vio su teléfono. Paloma, me dijo, acercándose con el ceño fruncido, ¿has visto lo que tu madre publicó? Me pasó su teléfono. En la pantalla estaba el Facebook de Lourdes. Una foto de ella y Celeste en el backstage del concurso. Ambas con batas de seda rosa, brindando con champán. El texto decía, aquí apoyando a mi princesa Celeste en su gran día. El sacrificio de una madre es infinito. Almohadilla mis tejas USA almohadilla orgullo de mamá almohadilla familia perfecta. Sentí un fuego frío subir por mi espalda. El sacrificio de una madre, estaba hablando en serio, mientras estaba a 3000 kilómetros de su otra hija que acababa de graduarse de Yale. Mireya me miró, con los ojos echando chispas. Esto es asqueroso, Paloma. Alguien tiene que decir algo. Déjalo, Mireya. No importa, dije, aunque me hervía la sangre. No, dijo ella, sacando su propia cámara. No lo voy a dejar. La verdad tiene que salir a la luz. Mireya caminó hacia las sillas vacías. Tomó una foto en primer plano de las tarjetas, señor y señora Castillo. Luego, tomó una foto mía abrazando a mi abuelo, con las sillas vacías desenfocadas en el fondo. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté. Justicia, dijo ella. Y empezó a escribir en su teléfono. No la detuve. Tal vez, en el fondo, yo también quería sangre. Tal vez, después de tantos años de silencio, quería que el mundo escuchara el grito que yo había reprimido. Mireya presionó publicar. Y así, sin yo saberlo, comenzó el incendio. Mireya no tenía muchos seguidores, pero tenía los seguidores correctos. Tenía a toda la familia extendida, a los vecinos de Abalene, a la gente de la iglesia, y a las exconcursantes de belleza que odiaban a mi madre en secreto. La publicación era simple, brutal y devastadora. Un collage de 2 imágenes. A la izquierda, la foto de Lourdes y Celeste brindando con champán, con su caption sobre el sacrificio de una madre. A la derecha, yo, en mi toga de Yale, de pie junto a las 2 sillas vacías con los nombres de mis padres. Y el texto de Mireya, hoy, mi prima Paloma se convirtió en doctora en leyes por la Universidad de Yale. Un logro monumental. Sus padres, mis tíos Ramiro y Lourdes, tenían boletos de avión pagados, hotel pagado y chofer esperando. Pero decidieron no ir. Decidieron quedarse en Texas para ver a Celeste en un concurso de belleza. Lourdes habla de sacrificio, pero la única que se sacrificó aquí fue Paloma, que creció sola en una casa llena de gente. A veces, las sillas vacías dicen más que 1000 palabras de amor falso. Estoy orgullosa de ti, Paloma. Tú sí eres una reina, sin necesidad de corona. Almohadilla Yale Grad almohadilla prioridades almohadilla la verdad duele almohadilla familia tóxica. Guardamos los teléfonos y nos fuimos a cenar. Traté de olvidar el asunto. Pero Internet no olvida, y ciertamente no perdona. Mientras nosotros brindábamos con vino en un restaurante italiano en New Haven, en Texas se estaba desatando el infierno. Abalene es un pueblo chico. El chisme viaja más rápido que la luz. Primero fueron los likes. Luego los compartidos. Luego, los comentarios. ¿Es esto verdad? ¿Lourdes se perdió la graduación de Yale por un concurso? Siempre supe que esa mujer era superficial, pero esto es otro nivel. Pobre Ramiro, no tiene pantalones. Deja que su mujer maneje todo. ¡Qué vergüenza! Ignorar a la hija inteligente por la hija bonita. En cuestión de 2 horas, la publicación había saltado de Facebook a los grupos de WhatsApp de la iglesia, y de ahí a Twitter local. La imagen de las sillas vacías se convirtió en un símbolo.
Era demasiado visual, demasiado dolorosa para ignorarla. Mientras tanto, en el auditorio de Avalene, el concurso de Miss Texas Estados Unidos estaba en pleno apogeo. Lourdes estaba en primera fila, ajena al tsunami que se le venía encima. Estaba grabando con su teléfono, gritando instrucciones mudas a Celeste que desfilaba en traje de noche. Pero algo raro empezó a pasar. Los teléfonos de la gente alrededor de Lourdes empezaron a iluminarse. Murmullos. Miradas de reojo. Risitas tapadas con la mano. Una señora, la madre de otra concursante y enemiga jurada de Lourdes, se inclinó hacia ella y le mostró la pantalla de su celular. Oye, Lourdes, creo que te has hecho famosa hoy, pero no por lo que tú crees. Lourdes miró la pantalla. Vio la foto de Mireia. Vio los cientos de comentarios destrozándola. Se puso pálida bajo su capa de maquillaje. Sacó su propio teléfono. Tenía 50 notificaciones perdidas. Mensajes de texto de vecinas, del pastor, de parientes lejanos. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Paloma? Lourdes, te están acabando en internet. ¡Qué decepción! Lourdes intentó mantener la compostura. La envidia, se dijo a sí misma. Son unos envidiosos. Pero sus manos temblaban. En el escenario, Celeste llegó a la ronda final, las preguntas del jurado. Celeste sonrió, esa sonrisa perfecta y vacía. El juez, un periodista local que casualmente había visto el chisme en Twitter durante el descanso, tomó el micrófono. Miró a Celeste con una ceja levantada. Celeste, la pregunta es, ¿qué crees que es más importante, la lealtad familiar o la búsqueda del éxito personal? Fue una pregunta cargada. El auditorio contuvo el aliento. Mucha gente ya sabía lo que estaba pasando. Celeste, que vivía en una burbuja y no tenía idea de la tormenta, respondió con su voz ensayada, oh, definitivamente la familia. Mi familia es mi roca. Mi madre está aquí hoy, apoyándome como siempre. Sin el apoyo familiar, el éxito no sabe a nada. Gracias. Hubo un silencio incómodo. Luego, alguien en el fondo del auditorio gritó, pero no apoyan a tu hermana en Yale. El auditorio estalló en murmullos y risas crueles. Celeste se quedó congelada, la sonrisa temblando en sus labios. Buscó a su madre con la mirada. Pero Lourdes no estaba mirándola. Lourdes estaba tecleando frenéticamente en su teléfono, tratando de borrar comentarios que se multiplicaban como hidras. La familia perfecta se estaba desmoronando en tiempo real, frente a todo el pueblo. Esa noche, mi teléfono, o mejor dicho, el teléfono de Bruno, porque yo tenía a todos bloqueados, empezó a sonar. Era Mireia. Apalo, tienes que ver esto, dijo, riendo nerviosamente. Es el apocalipsis zombie en el Facebook de tu madre. Celeste no ganó. Quedó cuarta finalista. Pero eso fue lo de menos. Al salir del auditorio, la gente se apartaba de Lourdes como si tuviera lepra. Las mismas mujeres que ayer le pedían consejos de belleza, hoy la miraban con desdén moralista. En los pueblos pequeños, la hipocresía es moneda corriente, pero cuando caes en desgracia, la caída es vertical. Lourdes intentó llamarme. 1, 2, 10 veces. Usó el teléfono de mi padre. Usó el teléfono de Celeste. Finalmente, llamó desde un número desconocido. Contesté, pensando que podía ser una emergencia real. ¿Estás feliz? La voz de Lourdes era un chillido agudo, histérico. Nos has humillado. Has destruido a tu hermana. Hola, mamá, dije, con una calma que me sorprendió. Yo no hice nada. Yo solo me gradué. Esa foto. Tu prima. Dile que la borre. La gente nos está llamando monstruos. El patrocinador de Celeste canceló el contrato. Dicen que no quieren asociarse con una familia sin valores. Todo por tu culpa. Egoísta. Respiré hondo. Miré a Bruno, que me acariciaba la espalda. Miré mi diploma enmarcado sobre la mesa. Mamá, dije suavemente. No es mi culpa. Es la consecuencia de tus actos. Tú elegiste no venir.
Tú elegiste las sillas vacías. Mireya solo tomó una foto de la realidad. Pero tenías que entendernos. Gritó ella. Celeste me necesitaba. Y yo también te necesité, mamá. Te necesité cuando tenía 10 años. Te necesité cuando tenía 15. Te necesité hoy. Pero nunca estuviste. Así que no me grites por mostrarle al mundo tu ausencia. Eres una hija ingrata. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿A qué hicieron, mamá? ¿Darme un techo? Eso es lo mínimo legal. ¿Amarme? Eso nunca lo hicieron. Hubo un silencio al otro lado. Solo se escuchaba su respiración agitada. Si no arreglas esto, Paloma, olvídate de que tienes madre. No vuelvas a esta casa. No pensaba hacerlo, respondí. Adiós, Lourdes. Colgué. Y volví a bloquear el número. Me sentí ligera. Como si hubiera soltado un saco de piedras que llevaba cargando un cuarto de siglo. No sentí culpa. La culpa es para los que hacen algo malo. Yo solo había dejado de protegerlos de su propia verdad. Pasaron 6 meses. 6 meses de silencio absoluto. Me mudé a Nueva York, conseguí trabajo en un bufete corporativo prestigioso. Mi vida se llenó de contratos, de reuniones, de cenas con Bruno en pequeños restaurantes del West Village. Estaba construyendo mi vida, ladrillo a ladrillo, sin la sombra de Avalene oscureciendo mi sol. Un martes de noviembre, la recepcionista de mi oficina me llamó. Señorita Castillo, hay un señor aquí en el lobby. Dice que es su padre. No tiene cita. Sentí un vuelco en el estómago. Dile que suba, dije, después de una larga pausa. Ramiro entró en mi oficina de cristal con vistas a Manhattan. Se veía pequeño. El traje le quedaba grande, como si hubiera perdido 10 kilos. Sostenía su sombrero en las manos, dándole vueltas al ala nerviosamente. Hola, mija, dijo, con voz ronca. Hola, papá, no me levanté de mi silla. Mantuve el escritorio entre nosotros como una barricada. Se sentó en la silla de visitas. Miró alrededor, impresionado y asustado. ¿Te va bien? ¿Me va bien? Hubo un silencio incómodo. Ramiro metió la mano en su saco y sacó un sobre grueso de papel manila. Lo puso sobre el escritorio y lo empujó hacia mí. Vendí la camioneta vieja, dijo. Y saqué unos ahorros que tu madre no sabía que tenía. Hay $10,000 ahí. Es para pagarte los pasajes que perdiste. Y para que te compres algo bonito. Miré el sobre. $10,000. Más dinero del que mi padre había tenido en sus manos jamás. No quiero tu dinero, papá. Tómalo, por favor, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu madre, ella no cambia. Sigue culpándote a ti, a Mireya, al mundo. Pero yo he tenido mucho tiempo para pensar. Ese día, cuando vi la foto de las sillas, se me rompió el corazón, Paloma. Y me di cuenta de que yo fui quien las dejó vacías. Tú podías haber venido, dije, mi voz dura. Te mandé el boleto. Lo sé. Tuve miedo. Miedo de ella. Miedo de pelear. He sido un cobarde toda mi vida, Paloma. Pensé que si me quedaba callado, las cosas estarían bien. Pero mi silencio te hizo daño. Te dejé sola frente a los lobos para no tener que pelear yo. Empezó a llorar. Un llanto feo, silencioso, de hombre viejo y arrepentido. Perdóname, mija. Sé que no merezco que me perdones. Pero quería verte. Quería ver que estás bien. Empujé el sobre de vuelta hacia él. A papá, guarda el dinero. Lo vas a necesitar. Yo gano más en un mes de lo que hay en ese sobre. No necesito que me compres. Necesitaba que me defendieras. Necesitaba que fueras mi padre, no el asistente de mi madre. Ramiro bajó la cabeza. Lo sé. Te perdono, papá, dije, y vi cómo sus hombros se relajaban. Pero no puedo tenerte en mi vida. No mientras sigas con ella.
No mientras sigas eligiendo tu comodidad sobre mi dignidad. Si vienes a verme a mis espaldas, sigues haciendo lo mismo, amarme en secreto. Y yo ya me cansé de ser un secreto vergonzoso. Él asintió, entendiendo. Se levantó, guardó el sobre lentamente. Eres fuerte, Paloma. Más fuerte que yo. Más fuerte que todos nosotros. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Estás muy guapa, mija. Te pareces a mi madre. Y se fue. Nunca lo volví a ver. Supe por Mireya que murió 2 años después de un ataque al corazón. No fui al funeral. Envié flores, pero no fui. Mi duelo lo había hecho años atrás, en una biblioteca de Yale. Ha pasado 1 año desde la graduación. Hoy es domingo. Estoy en mi apartamento, que compré con mi propio dinero. No hay fotos de reinas de belleza en las paredes. En el lugar de honor, sobre la chimenea, está mi diploma de Yale. Y justo al lado, en un marco de plata, hay una foto de ese día, yo, abrazando al abuelo Ignacio, ambos riendo con el sol en la cara. Bruno está en la cocina haciendo café. El olor inunda la casa, mezclándose con el olor a libros viejos y a paz. El abuelo Ignacio vive con nosotros ahora. Lo saqué de Abalene hace 3 meses, cuando su artritis empeoró y mi madre dijo que no tenía tiempo para cuidar viejos. Aquí tiene su propia habitación, con vista al parque. Se pasa los días leyendo y contándonos historias. A veces, pienso en ellas. En Lourdes y Celeste. Mireya me cuenta que Celeste nunca ganó nada importante. Se casó joven, se divorció rápido, y ahora trabaja en la recepción de un gimnasio, todavía hablando de sus días de gloria. Lourdes sigue siendo la misma, amargada, pintándose los labios para ir al supermercado, contándole a quien quiera escuchar que tiene una hija ingrata que la abandonó en su vejez. Ellas viven en el pasado. Yo vivo en el futuro. Salgo al balcón. Tengo 2 sillas allí. Me siento en una y Bruno se sienta en la otra. Tomamos café en silencio, mirando la ciudad despertar. Miro la silla de Bruno. Está ocupada. Miro hacia adentro y veo al abuelo en su sillón. Está ocupado. Ya no hay sillas vacías en mi vida. Las llené con la gente que eligió estar. Con la gente que compró su boleto, que se subió al avión, que cruzó la tormenta para estar a mi lado. He aprendido que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. He aprendido que no tienes que aceptar las obras de amor de nadie, ni siquiera de tus padres. Tienes derecho a un banquete completo. Y si ellos no quieren servirte, tienes derecho a levantarte de la mesa y construir tu propia cocina. Mucha gente me dice que fui cruel. Que debería haber sido la persona más grande, que debería haber perdonado y olvidado. Que cortar la relación con mis padres fue un acto de violencia. Pero yo me miro al espejo y no veo a una villana. Veo a una mujer que se salvó a sí misma. Veo a la niña de los zapatos gastados que finalmente dejó de esperar y empezó a caminar. ¿Y tú, qué me estás escuchando? ¿Alguna vez has sentido que estás actuando en una obra de teatro donde nadie te dio el guión? ¿Alguna vez has mirado hacia el público buscando una cara amiga y solo has visto oscuridad? Si es así, levántate. Sal del escenario. La obra se acabó. Es hora de escribir tu propia historia. Cierro los ojos y siento el sol en mi cara. No es el sol abrasador de Texas. Es un sol suave, nuevo, prometedor. Soy Paloma Castillo. Y por fin, estoy volando. He cortado todo contacto con ellos y no he vuelto a Texas desde entonces. Hay gente en mi pueblo que dice que soy un monstruo por abandonar a mis padres ahora que envejecen. Pero yo me pregunto, ¿soy la villana por negarme a ser un personaje secundario en su vida? ¿O debería haber aceptado ese sobre con dinero y fingir que todo estaba bien? Quiero saber tu opinión. Escribe en los comentarios si crees que hice lo correcto o si fui demasiado dura. Tú eres el jurado de esta historia. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi verdad. Si te gustó, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal para más historias de justicia familiar y activa la campanita.
Nos vemos en la próxima historia.